En la lucha libre hay carreras que parecen escritas por el destino, hasta que este mismo se rompe. Imagina esto, un luchador mexicano entra a la batalla más caótica de WWE, el Royal Rumble. Con el número 38 sobrevive a 39 rivales y gana. Meses después, también conquista el Money in the Bank y termina levantando el campeonato máximo de la empresa. En un solo año, pasó de nuevo en el escenario a estar en la cima del mundo. Pero esta historia no es de solo títulos, es la historia de cómo un ascenso meteórico puede convertirse en una caída igual de ruidosa. Antes de llamarse Alberto del Río, su nombre real es José Alberto Rodríguez Chucuán y venía de una familia que en México pesa como un apellido de realeza. Hijo de dos caras y sobrino de 1000 máscaras, creció con la idea de que el ring no era un hobby, era un destino familiar. Su carrera profesional arrancó a inicios de los 2000 bajo el nombre de Dos Caras Jr., mucho antes de que el mundo lo conociera sin máscara y con traje. En la lucha libre mexicana trabajó en empresas grandes, incluido el Consejo Mundial de Lucha Libre, y llegó a ser campeón mundial pesado completo en esa etapa. Su gran desempeño en su país natal ayudaría a que este diera el salto a los Estados Unidos. El mexicano primero probaría suerte como Antonio Banderas en la FCW, la marca de desarrollo de WWE antes de NXT. Después de un año complicado, lograría su ascenso al elenco principal. Aquí su personaje se transformó. Traje impecable, discurso sobre destino y una entrada de lujo que rápidamente lo convirtió en un villano perfecto para la televisión. Su debut televisivo en WWE fue en SmackDown en el 2010 y desde el inicio la empresa lo puso contra un hombre grande, Rey Mysterio. No solo fue una rivalidad, fue una declaración de intenciones y al lado suyo estaba una pieza clave del personaje, Ricardo Rodríguez, el anunciador que elevaba cada entrada como si fuera un cartel de boxeo. En 2011 llegó el año de la consagración, ganó el Royal Rumble y se ganó un boleto directo a WrestleMania 27. Esa victoria lo colocó en la conversación de futuro campeón, sin necesidad de pedir permiso. Y como si fuera poco, en julio del 2011 también ganó Money in the Bank. Ese maletín era la llave para robar un campeonato cuando quisieras, y él la usó para cambiar su historia, siendo hasta la fecha el único luchador en ganar la batalla real y el maletín el mismo año. El 14 de agosto de ese mismo año, después de un combate grande entre John Cena y CM Punk, apareció el nombre que definió su narrativa, canjeó el maletín y se coronó como el primer campeón mundial WWE nacido en Latinoamérica. Solo 2 años después, seguiría haciendo historia, pues en 2013, en WrestleMania 29, Alberto sería el único luchador nacido en México en llegar y salir de la vitrina de los inmortales como campeón mundial. En los años siguientes, siguió en los planos altos, campeonatos, rivalidades y una presencia constante que lo convertía en una apuesta seria. Pero el primer gran quiebre llegó fuera del ring. El 7 de agosto del 2014, WWE publicó un comunicado. Fue liberado por conducta poco profesional y un altercado con un empleado. Con el tiempo, distintos reportes periodísticos explicaron que el incidente habría comenzado por un comentario racista y que él respondió con una agresión física. Terminan de comer, se levantan y uno de redes sociales le dice al otro: oye, ¿qué no piensas limpiar tu plato o qué? El tipo le contesta: pues que no, para eso tenemos mexicanos, para que nos laven los platos. Traía una botella con agua, recuerdo, en la mano, y le digo: ¿qué dijiste, cabrón? Sigue sin contestarme, le aviento el agua en la cara y le digo: repítelo, hijo de la... Tras su salida de WWE en agosto del 2014, volvió a México con un nuevo nombre en el ring, El Patrón. La apuesta era clara: reiniciar desde casa, con el público a favor y con el aura de ex campeón mundial como tarjeta de presentación. Lucha Libre AAA sería la empresa que le abriría las puertas de regreso a su país. Su aparición en Triplemanía 22 fue tratada como un momento grande, un regreso de estrella internacional a una empresa mexicana con hambre de reflectores. Meses después, el 7 de diciembre de ese mismo año, ganó el máximo campeonato de AAA en Guerra de Titanes, al derrotar a Tejano Jr. En ese punto el relato parecía de redención. El problema es que la carrera de un luchador no se mide por los cinturones, también por las decisiones, y su historia todavía tendría otra vuelta. El 25 de octubre del 2015 regresó a WWE en una de esas entradas diseñadas para levantar a la audiencia. Apareció en un reto abierto y derrotó
a John Cena para ganar el campeonato de los Estados Unidos. Fue el tipo de regreso que muchos sueñan. Su segunda etapa, sin embargo, fue más inestable. En agosto del 2016, WWE lo suspendió por 30 días por una primera violación a la política de bienestar de talentos. Y poco después, en septiembre de ese mismo año, ESPN reportó que dejó la empresa de nuevo. No era solo un cambio creativo, era otra salida que volvía a abrir la pregunta: ¿por qué un tipo con tanto empuje nunca terminaba por quedarse? Después de 2016, su carrera se movió entre circuitos fuera de la WWE y apariciones en distintos proyectos, con un hombre que ya cargaba fama y también controversia. Hasta aquí podrías decir, ok, es una carrera con altibajos normales, pero el punto más oscuro de su historia no es creativo, es legal. Primero, está el antecedente de 2017. En julio de ese año, ESPN informó que Orlando International Airport fue escenario de un incidente investigado como posible violencia doméstica relacionada con ese entonces su pareja Paige. En ese momento no hubo arrestos, pero el caso existió y se convirtió en una noticia internacional. A los días, TMS reportó que una empresa de lucha lo suspendió en medio de esa investigación, lo que muestra cómo en este negocio la percepción pública puede tumbarte incluso antes de que termine el proceso. Stay out of my life. Leave me the fuck alone. I'm trying to get away from you. Open the car and get to your family. You just have to watch me in your face with the water. You are pressing charges against you. Don't press charges. Don't fuck press charges. It gets me the fuck away from you. It gets me the fuck away from you. I'm following you. No. You're not gonna let her go. Call the police. Luego viene el caso que más marcó su carrera reciente, Texas 2020. Según reportes locales, en San Antonio, el 9 de mayo de ese mismo año, fue arrestado tras una denuncia que describía agresión física y sexual. En esos reportes se habla de una declaración ante un notario con lesiones visibles documentadas. En octubre del 2020, la historia escaló. ESPN y medios de San Antonio informaron que un gran jurado lo imputó con un cargo de secuestro agravado y 4 cargos de agresión sexual, a partir de un incidente presuntamente ocurrido el 3 de mayo del 2020. Aquí es donde la narrativa pública se vuelve prácticamente imposible de revertir, porque aunque haya persecución de inocencia, el tamaño de los cargos y el simple hecho de ser un personaje público hace que el juicio mediático empiece mucho antes que legal. El caso, sin embargo, terminó sin juicio. En diciembre del 2021, el expediente fue desestimado antes de llegar al tribunal, y reportes basados en registros de la corte mencionaron que la razón fue un testigo ausente, además de que se devolvió la fianza y el caso quedó cerrado. En ese lapso de tiempo, el patrón se alejó un poco de la lucha libre y decidió emprender más proyectos, promocionando lucha libre independiente y calando suerte en artes marciales mixtas, siendo presidente de la empresa Combate Américas y participando en luchas de combate global. En el 2023, Alberto haría su regreso a AAA formando equipo con Psycho Clown y el hijo del vikingo. En el foco mediático regresaría en el 2023 con su regreso a AAA, pero su historia dentro de la empresa volvió a tomar fuerza. En abril del 2024, el ex WWE Nick Nemeth ganó el megacampeonato vacante, y en agosto de ese mismo año, él recuperó ese mismo título en Triple Mania 32. El patrón tuvo un reinado muy bueno, pues la caravana 3 veces estelar ya arrastraba con una crisis de rating en años anteriores, y Alberto llegaría para volver a poner a la empresa en el mapa. Con un gran personaje de villano, una facción que lo respaldaba y un buen uso de micrófono haría que el nacido en San Luis atrajera otro tipo de público para la 3 veces estelar. Porque es una escena grotesca, vulgar, que solamente podía pasar en un lugar grotesco y vulgar como la Ciudad de México. Otra fecha clave llegaría para el 2025, pues la empresa WWE anunciaba oficialmente la compra de lucha libre AAA Worldwide, aunque el control total lo tendrían hasta agosto de ese mismo año. Los rumores de la relación entre Alberto y su ex empresa tomaban cada vez más fuerza, si de verdad el patrón había sido perdonado. Una semana antes del evento Worlds Collide, la WWE nos mandaría un mensaje indirecto pero muy directo, dándonos un spoiler claro de lo que se vendría para Alberto. Perdería su título frente al elegido por TKO. Los meses pasaron y los rumores de que Alberto no entraba en planes de WWE crecieron más y más. Poco a poco, la historia sí lo contaba. Primero la traición del ojo y después la lucha contra el Mesías, enfrentamiento que le daría un adiós de la empresa. Era más que claro que TKO no quería lidiar con una personalidad como Alberto. Para finales de ese año, el oriundo de San Luis
participaría en un reality show mexicano, lugar en donde no se alejaría del ojo de la polémica. Con esto llegaríamos al 2026, el presente de esta historia. El patrón buscaba reinventarse de nuevo, con apariciones en las independientes y un público aclamando su nombre para su regreso. En marzo de ese año, Alberto fundaría su propia promoción de lucha libre LM52, Lucha Libre Mexicana 52, aunque lo más destacado llegaría para el 6 de abril. Todo volvió a explotar. Fue detenido en San Luis Potosí tras una llamada de emergencia hecha por su esposa Mari Carmen Rodríguez Lucero y quedó a disposición de la autoridad. El país reportó la detención ese mismo día y la prensa local señaló que la fiscalía abrió una carpeta de investigación y que él permanecía en custodia mientras se definía su situación jurídica. El proceso legal duraría 4 días y el sábado 11 de abril del 2026, Alberto el Patrón saldría en libertad después de un acuerdo con su expareja y también haber pagado $1 millón bajo fianza. La historia de Alberto del Río es incómoda, precisamente porque contiene dos verdades al mismo tiempo: una carrera deportiva con logros que cualquiera firmaría y una cadena de polémicas que con cada año pesa más que los títulos. Cuando piensas que ya lo viste todo, que ya tocó fondo, que ya volvió, que ya se reinventó, aparece otro titular, otro expediente, otro arresto. Y la pregunta ya no es si puede volver a ganar un campeonato, sino si alguna vez podrá escapar de su propia sombra. Tal vez, vikingo, el público te juzgó mal. Nos vemos en la próxima campanada.